Eso, profe. ¿No vieron familia? ¿Qué familia? ¿Tipo de familia? No más tipo de familia. Genograma de familia, ¿no? Sí, un poco. Sí, eso sí. Bien. ¿Y qué ítems ustedes utilizan para valorar? Cuando le dicen valores familia, ¿qué hacen ustedes? Sería cómo inician la valoración. Primero, profe, vemos qué tipo de familia es, si es tipo de familia ensamblada. Bien, está bien. Ven el tipo de familia, sí. ¿Qué más? El entorno. El entorno. Bien, ¿qué más? ¿Cómo es la relación entre ellos? La relación entre ellos. Bueno, ahí está. ¿Qué más? La relación entre ellos, ¿cómo ustedes lo valoran? ¿Qué conclusión? ¿A qué conclusión llegan? Relaciones buenas, malas, La conducta entre los padres, el hijo. bueno. ¿Y cómo estiman en qué grado de salud se encuentra esa familia? ¿Cómo llegan a eso? Y para empezar, en las condiciones en las que viven, cuántos habitan en una casa, por ejemplo, El contexto. Claro. Uh-huh. Bueno, está bien. ¿A través de encuestas puede ser, profe? La técnica es la entrevista mediante encuentros. Sí. Sí. Otra técnica sería la anamnesis, otro instrumento. Sí, está bien. Vamos ahí un poco a recordar algunas cosas también que es tan importante. Bueno, nosotros vamos ahora a utilizar un instrumento que nos sirve para evaluar a la familia. Es ágil este instrumento, es bastante simple, pero a través de este instrumento determinamos el grado de salud de la familia en cuanto a una puntuación que hacemos y algunos criterios que vamos a evaluar. Se llama Apgar Familia. Hay bastantes instrumentos para evaluar familia. Me parece interesante y ágil utilizar este tipo de instrumento. Una porque es simple, ágil y puede estar al alcance de la mano de todo profesional de enfermería. Si quisieran profundizar en un análisis más profundo para el estudio de las familias, antes de establecer cuidados de enfermería, bueno, hay bastante bibliografía a la cual ustedes pueden recurrir y empezar a estimar la familia, ¿sí? Voy a compartir, así ustedes lo ven. Ahí está. Bueno, lo pueden visualizar. Es un texto, ¿sí? No son diapositivas. ¿Se ve? Sí, profe. Bárbaro, me siguen, pueden leer entonces. Bueno, este es un instrumento que se ha elaborado en 1978 por un profesional
el Smelting Paint. A ver, sí. Puede ser. Igual yo le abrí hoy. Y fíjense, por favor, en una carpeta dentro del contexto. Mariana, ¿puedes cerrar tu micrófono? Ay, no me da la opción de cerrarlo, sino de quitarlo. Bárbaro. Bueno, decíamos que este instrumento fue creado en 1978, ¿sí? Dentro de la valoración, cuando les pregunten qué instrumentos utilizan para evaluar a la familia, pueden nombrar al instrumento del Apgar familiar, el genograma, el ecomapa y la ficha familiar. Son instrumentos que nos permiten evaluar a la familia, ¿sí? O pueden utilizar también dos o más instrumentos. La idea es que el profesional de enfermería pueda estimar o valorar a la familia utilizando instrumentos para llegar a una valoración, es decir, objetiva, y que pueda explicar qué indicadores utiliza cuando está evaluando, ¿cierto? Bueno, se evalúa para tener una visión integrada de las interacciones actuales, de los puntos débiles o puntos fuertes de la familia como constitución familiar. También para poder estimar el desarrollo histórico que tiene esa familia a través del diagnóstico familiar, ¿no? Hay otra cuestión también que permite evaluar, es la expresión de sentimientos y la fluidez y la afectividad de la familia. Muchas veces solamente tomar la palabra del integrante en esto de si te sientes querido o te sientes aceptado en tu familia y el integrante dice sí o no, no alcanza a una estimación objetiva. Entonces debemos utilizar otro tipo de recursos que nos permitan ahondar qué significa ese sí o ese no que emite la integrante familiar. También los instrumentos nos permiten medir el grado de comprensión del contexto familiar, ¿no? Todo esto para qué? Para buscar las mejores formas de ayudar, acompañar y cuidar a las familias, ¿no? Nos permite también estimar las funciones básicas que que se ejercen en la familia y los roles que desempeñan los integrantes de la familia. Fíjense que cuando nosotros recurrimos a la memoria, a ver esto que hicimos recién, cómo evalúa la familia, bien podríamos haber dicho, bueno, profe, me parece que poder utilizar varios instrumentos está bueno porque en la medida de que utilicemos estos instrumentos vamos a tener una mirada más completa de la familia, ¿no? En realidad nos permiten mirar a la familia en su dinámica, en su funcionamiento, en sus roles, en sus tipos, como ustedes mencionaron, su contexto. Bueno, también a través de los instrumentos nos permite tener nuestra primera entrevista con la familia o nuestro primer acercamiento. Este instrumento del Apgar familiar lo podemos realizar tanto en instituciones como en las visitas domiciliarias.
Este cuestionario tiene 5 preguntas, estimada en una escala de Likert, en la cual el entrevistado marca con un tilde, es decir, podemos darle la ficha a los integrantes o bien hacerle las preguntas, ¿no? Evaluar 5 funciones básicas de la familia. Fíjense, el ABER está indicado para evaluar la funcionalidad de la familia, es decir, cómo está funcionando esta familia. ¿Cuáles son esos 5 indicadores o criterios que va a evaluar? El grado de adaptación, de los miembros a la familia, el grado de participación de los integrantes de la familia, el gradiente de recurso personal que tiene la familia y en sí cada uno de los participantes, la fluidez afectiva de la familia y los recursos, ¿no?, con que cuenta la familia. Bueno, también permite evaluar si el familiar se encuentra cercano o en distancia de su lugar natal. Toma en cuenta a los amigos como una parte muy importante en el funcionamiento de la familia, ¿no? Ya vamos a conversar acerca del significado de amigos, ¿no? ¿A qué les llamamos amigos? Y por qué es importante evaluarlos en la familia, ¿sí? Los componentes de instrumentos son 5 elementos, ¿no?, que se evalúan, ¿no? Entonces, a saber, adaptación, participación, gradiente de recursos, afectividad o fluidez afectiva, recursos o capacidad resolutiva que tiene la familia, ¿está? La adaptación referida a la capacidad de utilizar recursos intra y extrafamiliares para resolver problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis. Es decir, cuál es la capacidad de la familia para poder adaptarse a los cambios, a ese movimiento rítmico que hablábamos en temas pasados, y cómo le permite esta adaptación, ¿sí?, afrontar y resolver los problemas que se le presentan. La participación, entendida como cooperación, ¿sí?, es el grado de implicación que tienen los miembros de la familia en la toma de decisiones y las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar, ¿no? Es decir, es el grado de ligazón, de ligadura que tiene el participante, el miembro de la familia en relación a la familia, ¿no? El gradiente de recursos se entiende como el desarrollo de la maduración, fíjense, física, emocional, de autorrealización que alcanzan, ¿sí?, gracias al apoyo y al asesoramiento familiar, es decir, gracias al apoyo y acompañamiento de la familia, ¿no?, la orientación, el estar ahí presente. Es decir, cómo construye la persona, cómo obtiene la persona a través de los recursos que la familia le provee. Estamos viendo que no son en esta parte los recursos económicos, puede ser los recursos económicos para el estudio, por ejemplo, o para la manutención de los hijos, pero va más allá del recurso económico, ¿no? Sería una de las preguntas que se podría realizar para que el recurso económico, para el grado de satisfacción de las necesidades básicas, de las necesidades físicas, emocionales,
la realización, la autorrealización de la persona. El otro criterio es el flujo de afectividad o afectividad en relación al cariño, amor que existe entre los miembros de la familia. O sea, cómo se mueve la afectividad en relación a todos los miembros que componen la familia, cómo lo expresan. Los recursos o capacidad relativa, ¿sí? Es el compromiso de dedicar el tiempo a atender las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia. ¿tá? Generalmente implica compartir ingresos y espacios. Estos 5 elementos son muy importantes considerando su presencia en todo tipo de los diferentes tipos de familia. Es decir, estos criterios son fundantes de la estructura familiar, del desarrollo familiar, ¿sí? Como una integración del funcionamiento familiar. Bueno, el ABGAR, este instrumento, se recomienda utilizarlo en la segunda entrevista o posterior entrevista. La primera entrevista que se realiza en la familia es la de acercamiento, la de la construcción de la confianza, y generalmente en la primera entrevista no saca uno su formulario y empieza a hacerlo tipo encuesta. De ahí que está la recomendación de que sea en la segunda consulta o posteriormente, cuando el profesional haya comprobado que exista ese enlace empático con la familia. Bueno, ¿en qué momentos debemos utilizar el habla? ¿Sí? Lo podemos utilizar para potenciar o desarrollar capacidades de autocuidado. Entonces, acá estamos hablando de Dorotea Owen, ¿no? ¿Se acuerdan del modelo que avanzamos? Sí, profe. Bueno, entonces, recomendamos utilizarlo cuando vamos a trabajar autocuidado, ¿sí? Para poder potenciar, desarrollar o recuperar las capacidades de las personas en cuanto a funcionamiento, en cuanto a funcionalidad, ¿sí? También se puede utilizar en personas con sufrimiento mental, con problemáticas psicosociales, ¿sí? Con problemas asociados al sufrimiento mental, trastornos mentales, ¿sí? O personas con padecimientos crónicos y también en familias que se encuentran atravesando crisis vitales o accidentales. En todas esas circunstancias se puede aplicar el APGAR. Bueno, la modalidad, tenemos 2 modalidades. Este cuestionario lo podemos entregar a la persona para que lo puedan realizar a cada uno de los miembros de la familia. ¿Sí? O bien podemos, como profesionales, realizarle nosotros las preguntas. Eso va a depender del criterio profesional y de cómo percibe a la familia para realizar este cuestionario ABGAR. Por ejemplo, si en la primera entrevista la percepción que tenemos es muy evasiva por parte de los integrantes de la familia, o solamente hay un vocero, unos voceros y no la familia completa, o cuando vemos que en las respuestas son muy evasivas, no responden lo real, percibimos que las respuestas no coinciden con lo que estamos observando. Entonces, esas percepciones nos llevan a que determinemos que va a haber una segunda o tercera entrevista
antes de poder aplicar la APGAR para que este instrumento tenga resultados más fieles a la veracidad de la familia, ¿sí? Entonces hay cuestiones que debemos de saber que los instrumentos que utilizamos siempre están relacionados a la actitud profesional en cuanto a criterios. Eso es muy importante. Bueno, vamos a explicar ahora la puntuación, ¿no? Cada una de las respuestas tiene un puntaje que va de 0 a 4, de acuerdo a la siguiente clasificación. Fíjense, un puntaje de 0 significa nunca, un puntaje de 1 casi nunca, 2 algunas veces, 3 casi siempre y 4 siempre. Bien, una vez que obtenemos el puntaje, tenemos una interpretación de este puntaje que va. Si el funcionamiento de la familia está dentro de una categoría normal, va a tener que puntuar entre 17 a 20 puntos. Si hay una disfunción leve, va a puntuar entre 16 y 13 puntos. Si es una disfunción moderada, de 12 a 10 puntos. La disfunción severa será menor o igual a 9. ¿Sí? ¿De qué depende esta puntuación cuantitativa? Depende de la calidad cualitativa como respuesta que den los integrantes de la familia. Por eso es muy importante para que esta puntuación refleje la veracidad y objetividad del funcionamiento familiar, va a depender de la experticia y habilidad del profesional que lo está aplicando. Si lo hacemos a la ligera, rápidamente, sin haber estado seguros de que la familia está en condiciones de poder realizar esta valoración, seguimos. Si no, tenemos que seguir trabajando en la construcción de la confianza, ¿no? Una vez que estemos en confianza, recién la familia empieza a expresar realmente cuestiones o situaciones que están afectando en su funcionamiento. Generalmente ninguno de nosotros en la primera y hasta en la segunda entrevista empieza a contar las cosas íntimas de la familia a un extraño, más allá de que tenga que se presente como profesional. Esa es una barrera que debemos de trabajarla muy bien. ¿Para qué? Para después tener estas estimaciones cuantitativas como algo fidedigno. ¿Estamos? Si no sé, y más si hay cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento, la afectividad, o esto que hablábamos de conductas naturalizadas o normalizadas, como el abuso, el consumo de drogas, la violencia en general, en la primera y la segunda entrevista no sale, ¿no? Están como muy, muy ocultos y necesitamos por eso esa actitud profesional. Si no nos sirve ningún instrumento, nos dan datos falsos. ¿Sí? A esto me recuerda, por ejemplo, algunas cuestiones de problemáticas de género que salen en los noticieros y dice, usted hizo 17 denuncias, sí, y otros más, qué sé yo, 5, 10 denuncias. ¿Y qué pasó? No pasó nada, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, más allá de que
que sea la justicia, es cómo evalúan o cómo se está evaluando cada denuncia o cada entrevista o charla que se realizan con las personas. ¿Cuál es el marco que se utiliza para objetivar realmente el tema de la violencia u otras problemáticas que son bastante complejas, ¿no? El abuso infantil, el maltrato infantil, generalmente no están develados, están ocultos. Entonces, por eso uno tiene que primero caminar con delicadeza en esta construcción de la confianza con la familia. Bueno, este sería el cuestionario. Ahí tiene una grilla. Sí, es algo muy concreto. Sí. Bueno, en este cuestionario va el nombre de la persona entrevistada, ¿sí? Si nosotros hemos evaluado como profesionales que la persona esté en condiciones de realizar este cuestionario y puede, aparte que puede realizarlo, le entregamos el cuestionario. Si nosotros evaluamos que no está en condiciones, ayudamos y acompañamos y le realizamos nosotros las preguntas. Si en otras circunstancias la persona necesita que estemos presentes cuando se realice el cuestionario, pues acompañamos, ayudamos, orientamos. ¿Sí? Esas son las formas correctas de poder aplicar estos instrumentos. Bueno, los ítems que recién hemos leído, estos 5 criterios que evalúa, están traducidos en preguntas. Esos criterios se traducen en preguntas para que cada persona pueda comprender. Más allá que la respuesta a estas preguntas, muchas veces la persona encuestada no alcanza a estimar. Bueno, para eso necesitan de nosotros, para que explicarle, para que lo expliquemos y que nosotros vamos a evaluar otras cuestiones mucho más profundas que el familiar o el integrante de la familia no lo entienda o no esté en condiciones de escuchar las explicaciones, porque si realizamos este cuestionario en un momento de crisis, ¿sí? Recuerden que en los momentos de crisis la receptividad está disminuida, entonces hay que evaluar primero la receptividad para poder explicarles el contenido del cuestionario. Eso no significa que continuemos trabajando. Bueno, los indicadores de funcionalidad social, el primer indicador medible es: ¿está satisfecho o está satisfecha con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene algún problema? Es decir, las preguntas son, fíjense, sencillas, ¿no? ¿Estás satisfecho, te sientes satisfecho con la ayuda que recibe de tu familia cuando tienes algún problema? Tienes las opciones de responder nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre, ¿sí? Entonces, eso lo podemos traducir en un puntaje de 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Del 0 al 4, ¿cuánto pensás que te ayuda la familia cuando vos tienes problemas? Y si con esa ayuda te sientes satisfecho, te le da un momento prudencial para que pueda pensar, reflexionar y poder. ¿No? Indicador 2,
conversan y comparten entre ustedes cuatro. Otro indicador, está satisfecho como su familia expresa afecto. Amor. Bueno, los tipos para poder responder más allá de que sea numérica, ¿sí? Los determina el familiar. Puede pensarlo, repensar, lo que nosotros hacemos es guiar a que se dé un tiempo para un pensar, una reflexión y recién poder elegir el número que mejor le represente. Otro indicador, ¿le satisface cómo comparte con su familia? Es la pregunta, ¿sí? Y ahí tenemos, fíjense, ¿qué satisface compartir con la familia? El tiempo para estar juntos, los espacios de la casa, el dinero, van puntuando ahí. Las decisiones importantes se toman en conjunto en su casa, es decir, lo conversan, lo charlan, lo charlan y deciden, ¿sí? Porque muchas veces se conversa y se charla y se deja en un solo miembro de la familia que decide. De igual manera se puntúa, ¿sí? Entonces, tiene una amiga o amigo cercano a quien pueda recurrir cuando lo necesite. En la comisión, hay alguien de la fuera de la familia que si hubiera alguna circunstancia lo llamaría, lo necesitaría. Bueno, sí, no. Esto, fíjense que está relacionado a la capacidad de pedir ayuda de una de las habilidades para la vida. ¿Recuerdan? La capacidad, la habilidad de pedir ayuda cuando uno siente que necesita ayuda. En general, antes de pedir a un profesional, se piensa en un allegado, en alguien como una amiga o un amigo. Es un recurso muy importante esta persona allegada a la familia, porque vendría a cumplir la función de un auxiliar, un auxilio, ¿no? ¿Vieron los primeros auxilios que se dan en el RCP o en los primeros auxilios psicológicos? Bueno, la familia, las personas muy allegadas, de confianza en la familia, constituyen ese recurso de primer auxilio en cualquier circunstancia. Entonces ahí vamos recortando ya qué significa esta persona llamada amigo o amiga. Los amigos, las amigas son los soportes generalmente, ¿sí?, de las crisis, son los soportes y los primeros orientadores que la persona recurre para poder afrontar una crisis. Generalmente cuando es suficiente se resuelven las cosas y cuando no, bueno, el amigo mismo o la amiga recurren a un profesional. La última pregunta es, ¿está satisfecho con el soporte que recibe de sus amigas? Es decir, se llamó a alguien y uno se siente satisfecho o realmente tenía más expectativas que no alcanzó. O sea, yo pensé que era otra cosa, yo pensé contar al 100% con esta persona y resulta que no. Bueno, ahí está la pregunta. Una vez que realizamos esas preguntas,
lo único que hacemos es estimarlas, ¿no? En la puntuación. Y cuando llegamos a una determinación, por ejemplo, una disfunción moderada, bueno, esa conclusión a la cual se llega de qué grado de disfunción, tenemos que recurrir a los marcos ya de familias disfuncionales. Bueno, y ahí empieza el trabajo de orientación y de trabajo familiar. En base, fíjense, a resultados objetivos, pensados, planificados. No solamente a mi parecer, me parece que esta familia es disfuncional. No trabajamos solamente con esa primera intuición o percepción que se tiene de la familia, sino que acompañamos esta percepción y esta evaluación con instrumentos reales, ¿sí?, que hemos utilizado para objetivar que nuestra evaluación realmente, ¿sí?, se alcanza una veracidad objetiva. También hay los indicadores de funcionalidad familiar para niños. Bueno, este sería recomendado para los niños. ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Sí? Cuando algo me preocupa, ¿puedo pedir ayuda a mi familia? Y responden ellos. Casi siempre, a veces, casi nunca. Me gusta la manera como mi familia habla y comparte los problemas conmigo. Me gusta satisfecha. El otro indicador es me gusta cómo mi familia me permite hacer cosas nuevas que quiero hacer. Bueno, y ahí van muchas otras explicaciones, porque me acompañan, porque siempre están conmigo, porque me facilitan las cosas, o no, porque no me acompañan, no me facilitan nada, al contrario, se construyeron obstáculos. El otro indicador, me gusta lo que mi familia hace cuando estoy triste, o cuando estoy feliz, o cuando estoy molesto. Hace algo la familia cuando uno transita los diferentes periodos de diferentes emociones o sentimientos. El último, me gusta como mi familia y yo compartimos tiempo juntos, es decir, entre los integrantes de la familia, ¿sí?, se siente que cada integrante tiene un tiempo que la familia le dedica a esa persona. Bien, bueno, fíjense que estas acciones cotidianas, lo que hablábamos nosotros de la vida cotidiana y de las habilidades para la vida, se traducidos en indicadores o en estimaciones en la familia o en forma individual, ¿no? Y aquello de la vida cotidiana que uno va a ver diaria, el compartir es muy importante como funcionalidad familiar, que da un grado de salud familiar. También determina el grado de presencialidad de la familia en la misma familia, ¿sí? Acá lo que podemos enfocar es que estos instrumentos nos pueden dar ausencia de presencia en la familia, ¿no? Cuando, por ejemplo, todos responden no sé porque nunca está, no sé porque nunca me habla,
No sé, porque, o sea, no sé, pero no, nunca conversamos, ¿no? Bueno, en realidad el cuestionario lo que nos pone es a una estimación y a una conclusión inicial, fíjense. Cuando nosotros estimamos y tenemos estas categorías de familias disfuncionales o disfunción moderada o severa o normal, lo que nos hace es pararnos en un punto de inicio para empezar a trabajar. Bueno, creo que es algo simple y a la vez profundo, ¿no? Porque es como que no, nos hace pensar eh, nos hace pensar como profesionales qué marcos teóricos podemos recurrir para poder empezar a planificar un cuidado de enfermería, una ayuda o un acompañamiento. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Sí, importante que lo puedan entender porque ustedes van a utilizar en las actividades posteriores estos instrumentos, ¿sí? Yo cuando se los haga llegar intenten hacerlo ustedes mismos, cada uno de ustedes practiquenlo en forma individual, realicen, encuéntrense dónde están parados y reflexionen, ¿está? Hagan esa experiencia. No me tienen que entregar o enviarlo, ¿está? Pero cada uno realice. Al realizar cada uno tiene esa experiencia, se van a dar cuenta también, sean sinceros, ¿no? Al realizarlo, dónde están, en qué funcionalidad familiar se encuentran y cómo ustedes se sintieron, ¿sí? Cuando apliquen ese instrumento en otras familias, ya van a saber qué es lo que está sintiendo la persona al realizar esa encuesta o al responder la pregunta, ¿sí? ¿Eso qué se llama? Proceso de empatía, ¿no? Eso se llama proceso de empatía, es decir, cómo tratar de comprender cómo se está sintiendo la persona al realizar esta encuesta, este cuestionario, porque, bueno, moviliza. Y aquello tan sencillo que es responder 5 preguntas, en realidad te puede llevar el tiempo que vos necesites. 1 hora, 2 horas, un día, lo que vos necesites. De acuerdo cuánta reflexión le das a cada indicador. ¿Sí? Bueno, en eso consiste. Bueno, ¿alguna pregunta para pasar al otro tema? Esto se los voy a hacer llegar. Les había aclarado de que, a ver, el material de familia, de esto, de lo que ustedes me comentaron, tipos de familia, eso no lo vamos a desarrollar. Lo que sí era de preguntarles si ustedes tienen material con disfunciones de familia. Si ¿Tuvieron algún material para abordar disfuncionalidad familiar? No, eso no. ¿No? No. Bueno, no sé cómo lo vamos a salvar, porque tampoco puedo saturar tanto materia en esta materia, pero hubiese estado bueno por tener 1 o 2 apuntes de base, de cabecera, para ver qué entendemos por disfuncionalidad familiar y cómo intervenimos, ¿no? Bueno, voy a dejar pendiente.
¿Le gustó hablar? Es más ágil que hablar del recién nacido. Sí. No, porque el recién nacido tiene 10, esta tiene 5. Bueno, vamos a ver ahora otro tema, siempre relacionado, ¿no? La unidad 3, todo relacionado, así como la 1 a la 2, que estuvieron los temas interrelacionados, la 3 también está relacionado. Vamos a ver ahora lo que es vida diaria, rutina y hábitos, ¿sí? La clase pasada vimos vida cotidiana, ¿se acuerdan? En vida cotidiana aprendimos lo que es la definición de vida cotidiana, no tiene una, sino varias definiciones, ¿sí? La estructura de vida cotidiana, las dimensiones de vida cotidiana, las áreas de vida cotidiana. Eso tiene que estar clarísimo, ¿está? Ya lo tienen en las diapositivas. ¿Para qué? Porque cada uno de esos ítems, ¿sí?, se relaciona con vida diaria, rutina y hábito. Es decir, que la vida diaria, la construcción del hábito y la rutina está inmersa en la vida cotidiana, se da en la vida cotidiana, ¿no? Depende muchísimo del grado de desarrollo de las habilidades para la vida, de cómo uno va resolviendo aquello que es lo cotidiano, ¿no? Aquello que es todos los días. Se complejiza cuando estamos atravesando algunas crisis evolutivas, ¿tá? También se complejiza cuando estamos atravesando una dolencia orgánica. Y se complica cuando está atravesando algún trastorno mental o sufrimiento psíquico. Lo primero que impacta es en la vida cotidiana, ¿no? Vamos a ver que dentro de esa vida cotidiana tiene un impacto distinto, ya sea en la funcionalidad de la familia, en la funcionalidad de la familia, en esta dimensión del área del trabajo como autorrealización, o bien el disfrute del tiempo libre o esparcimiento. Y cuando uno atraviesa algún problema, indudablemente impacta en esas áreas. Se va desarmando, ¿no? Cuando uno atraviesa algún problema, lo que se desgrana, y vamos a ver cómo desgrana o impacta en esta rutina que tenemos, en esta vida diaria que tenemos. Indudable impacta y es lo que primero cada uno de nosotros trata de que se mantenga o acomodarse. Imagínense un accidente de tránsito, esa noticia impacta de tal manera que rompe con la rutina del momento, del día, ¿no? Desbarata, ¿no? O sea, hay situaciones y eventos que impactan directamente en alguno de estas dimensiones. ¿Está? Bueno, hay algunas afectaciones que realmente, como las enfermedades crónicas, evolutivas crónicas, que nos vamos dando cuenta cómo se va sustituyendo o rearmando los hábitos de nuestra vida diaria y como consecuencia cambia nuestra vida cotidiana. Bueno, voy a compartir. A modo de orientación, comparto
el texto, ¿sí? Y ir rescatando, metiendo algunas cosas, algunos contenidos para poder explicarles el tema de vida diaria. También está bueno aprenderse las siglas en la unidad 3 porque habilidades para la vida, HPV, vida cotidiana, BC, bueno, ahora se nos vienen las ADD, que por ahí algunos de ustedes han entendido o trabajan con esto. En general se trabaja, he conocido trabajarlo en los geriátricos, en las residencias, bueno, en los ámbitos de salud mental, posteriormente en personas que están atravesando enfermedades degenerativas, crónicas, en problemas neurológicos, postrados, en personas con Alzheimer, con demencia senil, generalmente tienen este foco de trabajo que es la vida diaria. De forma muy recortada y no continua se trabaja en las instituciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, las personas quemadas que tienen que rearmar su vida cotidiana, las personas que sufren leucemia, trabajar su entorno, bueno, en sí cada dolencia afecta indudablemente la modificación que se debe realizar temporal o en forma permanente su vida diaria. ¿Tá? Vamos a comenzar diciendo que la vida diaria se desarrolla dentro de la vida cotidiana. La vida diaria, cuando hablamos de vida diaria, se nos tiene que venir a la cabeza el reloj de las 24 horas. La vida diaria, ¿sí?, se mide en un tiempo de 24 horas. Generalmente en el espacio donde transcurre la vida de la familia. ¿No? Estoy hablando de espacio-tiempo, ¿no? Y el ritmo lo va a marcar de acuerdo a la estructuración de rutinas que uno pueda o está construyendo. Esto para que el ser humano en su vida, ¿sí?, pueda organizarse, de cómo vivir, ¿no? El cómo vivir implica una organización. Y el ser humano ha estado organizando y organiza su vida en base a la agrupación de actividades, ¿no? Estas actividades tienen un fin. El fin de estas actividades es satisfacer las necesidades humanas fundamentales. De esas necesidades humanas fundamentales hay un grupo que se llama necesidades básicas o necesidades esenciales, que nos tiene que permitir la existencia en vida, ¿no? Bueno, en esto lo vamos a relacionar a nosotros los enfermeros, a cualquiera de las necesidades de las autoras o autores que tenemos en nuestra disciplina. Puede ser Henderson, puede ser Maslow, puede ser Masniff, puede ser Adams, otro autor que nosotros hayamos estudiado en relación a necesidades básicas. Bueno, estas actividades que están encaminadas a la satisfacción de las necesidades, ¿sí?, aseguran la supervivencia, es decir, la vida de cada uno de nosotros. Nosotros funcionamos todos los días con el objetivo de continuar con vida. Es decir, tenemos que pasar las 24 horas para llegar a otras 24 horas y que lo que llegue en las 24 horas siguientes no sea tan diferente a lo que vivimos un día antes. Que tenga algunas cosas en comunes, es decir, mi entramado de vida diaria de hoy tenga el mismo entramado de mañana y pasado,
pasado mañana. ¿Por qué? Porque permite cierta seguridad. O sea, más allá de vestirse, de alimentarse, de dormir, ¿sí? Lo que genera la vida diaria es la construcción de un entorno que nos da seguridad y pertenencia. Si nosotros viviéramos un día diferente todos los días, imagínense cómo nos vamos a la noche a dormir sabiendo que mañana va a ser todo distinto. Nos comeríamos las uñas con ansiedad de qué será mañana. Lo que nos permite a nosotros tener esa sensación de seguridad a un espacio que es la familia, ¿sí? Y a un tiempo que es las 24 horas. Esa sensación de pertenecer a algo, de sentirnos seguras, hace que podamos pasar o atravesar estas 24 horas de todos los días. Ahí también lo que significa es los deseos que uno va construyendo en el día a día. Lo que pasa es que cuando este grupo de actividades es demasiado, ¿sí? No logramos alcanzar ese bienestar y satisfacción como disfrute. Es tan rápido que no alcanzamos a sentir el gusto del placer. O muchas veces son tantas las actividades que realizamos que no damos el espacio a la satisfacción. La vida cotidiana, la primera definición de actividades de vida diaria surgió allá en 1978, cuando empieza a poder explicarse y a poder conocer la vida cotidiana y realmente si debemos o no reflexionar los criterios. Recuerdan ustedes que lo conversamos con vida cotidiana. De la misma manera, se empezó a estudiar la importancia que tiene la vida diaria en la vida de cada uno de nosotros. La vida diaria tiene, fíjense, su componente de autoconservarnos, ¿sí? Tiene que asegurar la vida diaria, la autoconservación de cada uno de nosotros. Lo otro que debe de asegurar la vida diaria es la laboriosidad, es decir, el trabajo, hacer algo, ¿no? Que tenga que ver con nuestra autorrealización, ¿recuerda? Y lo otro tiene que ver con esto de la creatividad, el juego y ocio. Bueno, según ahí, lo que plantea, por ejemplo, Sanderson, dice que las tareas que una persona realiza debe ser capaz de cuidarse de sí mismo, aprender a cuidarse a sí mismo, independientemente, ¿no? Esto es muy importante, aquí dice yo me conservo con vida, bueno, está bueno esto. Ahora, ¿cómo nos conservamos? ¿Sí? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cuál es acá entre lo que es el autocuidado? ¿Aprendemos en realidad a autocuidarnos? ¿Cuánto nos autocuidamos? ¿O esperamos que otros nos cuiden? Tiene varias preguntas esta capacidad de autocuidado, porque en la manera como nos autoconservamos y nos autocuidamos, vamos a determinar también niveles de independencia. Sanderson dice que es importante la comunicación y el desplazamiento en esta vida diaria, ¿no? ¿Qué habilidades adquirimos en el desplazamiento de esta vida diaria, por ejemplo, la vida cotidiana? Y
cómo estructuramos esos patrones comunicacionales. Fíjense cómo enlaza con la valoración de Adler familiar. Bueno, hay otro autor que es Pedretti, que dice que la vida diaria son tareas de automantenimiento que le dan movilidad, comunicación y manejo en el hogar, y que permiten al individuo alcanzar independencia personal en su entorno. Bueno, entonces las actividades de la vida diaria son grupos de actividades que la persona organiza para pasar las 24 horas. ¿No? Cuando se pregunta, ¿qué es la vida diaria? Es la organización de grupos de actividades, ¿sí?, en 24 horas. Esta agrupación de actividades tiene que permitir la supervivencia, el autocuidado, el automantenimiento, ¿sí?, la independencia, la autorrealización. Empieza este grupo de actividades por la satisfacción de las necesidades básicas, pero avanza en su complejidad. Entonces, vamos pensando si las 24 horas, ¿sí?, ejecutamos actividades, nos genera en cada persona independencia, autorrealización, establecer una red comunicacional, ¿sí? Si genera esa organización de las actividades de las 24 horas, entonces diría, vamos por buen camino, ¿no? Vamos por buen camino en esta cuestión de la construcción. Ahora, si la vida diaria que llevamos todos los días no repercute en el logro de estos elementos que estamos mencionando, entonces habrá que revisar cómo está la vida diaria de uno y del otro, ¿no? Son acciones que se tratan de medir aquellas funciones centrales para que la persona continúe en forma independiente. ¿No? Lo que se logra, lo que se quiere es que la persona sea independiente, ¿no? Entonces por ahí está la movilidad en ese mundo interno como en el mundo que le rodea, que es la comunidad. Eso es importante, ¿sí? Ya vamos a tratar de entenderlo, que la movilidad se tiene que dar internamente en la familia, en el escenario familiar, y externamente en el escenario comunitario. Esos dos componentes forman, ¿sí?, o deben de formar esa agrupación de las actividades diarias. Bueno, entonces una vez que uno agrupe esas actividades diarias, se muestra en la persona determinadas conductas y actitudes. Entonces podemos decir que la vida diaria expresa conductas, comportamientos y actitudes en relación de cómo vivir, de cómo es nuestra vida. De ahí que la entrevista es importante, pero también la observación, porque uno aprende a leer las conductas, actitudes, comportamiento de las personas en relación a su vida diaria, ¿no? Entonces el lenguaje del comportamiento va tomando sentido y va tomando esa veracidad de cuánto transmito de mi vida diaria y de mi historia personal en cómo me comporto, cómo hablo, qué lenguaje utilizo, cuáles son mis actitudes. ¿No? Si realmente el comportamiento, las actitudes
y las conductas forman un patrón que adquiero esas conductas de forma temporal en determinados lugares cuando el rol me lo peticiona. ¿Está? Bueno, las actividades de la vida diaria permiten construir la vida cotidiana y requieren del mismo grado de desarrollo de las habilidades sociales para su concreción. Cuanto más avanzado y experiencia adquiere la persona en el dominio de sus habilidades para la vida, mayor solvencia tendrá en afrontar las exigencias de la vida cotidiana y mayor facilidad para poder agrupar esas actividades diarias que le permitirán construir una vida saludable y le permita la autorrealización e independencia. Bueno, entonces vamos a ir comprendiendo la importancia de la vida diaria, que por ahí hasta ahora, si no han estudiado el tema, uno dice, va tomando como conciencia la importancia de que las personas en salud o que tengan que recuperar su salud, debemos empezar por mirar, por observar, ¿sí?, cuál es la estructura de su vida diaria, ¿no? ¿Qué rutinas tiene esta persona para que esta nueva reconstrucción se acerque a estas referencias, si fueron saludables, o modifiquen estas referencias si no fueron saludables, y que realmente no es el cambio de un día para el otro, fíjense. Si estos patrones vienen armándose en el transcurso de un tiempo y un espacio, que ahora deben hacerse reajustes, va a depender de muchos factores, de varios factores, para que pueda concretar un cambio. Bueno, ahí estamos, eso. Acá vamos a hablar esto. ¿Qué es lo que tengo que, cuando voy a evaluar vida diaria, también tenemos un cuestionario, ¿sí?, para poder evaluarlo? Vamos a ver la clasificación de actividades de la vida diaria. Se clasifican en 3 grandes grupos. Esto que decimos agrupar las actividades, ya están. Las vamos a clasificar en 3 grandes grupos. El primer grupo se llama de complejidad esencial, es decir, actividades de la vida diaria de complejidad esencial, ¿sí?, o de conservación, y están relacionadas a la satisfacción de las necesidades humanas, dentro de ellas de las necesidades básicas. Estas necesidades, esta satisfacción de necesidades son universales, ¿sí?, tienen que garantizar la supervivencia de la vida como condición humana, ¿sí?, son individuales y son propias, cada uno satisface de una manera singular sus necesidades, ¿sí?, las necesidades son las mismas, la forma de satisfacción son diferentes, son individuales, son particulares, ¿sí?, no se confunden. ¿Estamos? Bueno, vamos a diferenciar, ¿sí?, qué satisfacciones son automáticas y reiterativas, pero que se realizan todos los días. Es decir, son necesarias reiterarlas todos los días y que muchas de ellas pasan a ser automáticas. ¿Por qué automáticas? Porque uno ya ha tomado ese aprendizaje. Yo les daba el ejemplo de, si nosotros vemos el fuego en la hornalla, o sea, automáticamente sabemos que puede quemar. Eso se le llama automática. Bueno, ese sería el primer grupo.
En este primer grupo tomamos nosotros, si ustedes quieren, las 14 necesidades de Virginia Henderson, o sea, ustedes clasifican las necesidades desde sus marcos teóricos que les es más fácil o les da resultado o es pertinente para esa situación. O sea, no hay un listado universal. Hay otro grupo de necesidades, de actividades de la vida diaria que se llaman actividades instrumentales. Estas actividades están determinadas desde un nivel de complejidad media. Las otras eran esenciales, estas tienen una complejidad media. Este grupo de actividades de la vida diaria implica el funcionamiento racional, cognitivo y motriz fina. ¿tá? Tiene que, digamos, garantizar esta estabilidad, ¿sí? O este funcionamiento, el plano cognitivo y el plano motor. Son los mediadores de otras actividades, son medios. Por medio de la concreción de estas actividades de complejidad media, concretamos otras actividades. Se desarrollan en entornos mediatos, es decir, cerca de la vida cotidiana, cerca de casa, ¿no? Como la comunidad, como el barrio, ¿tá? Son entornos inmediatos, ¿no? Tienen un componente contextual cultural y en general se nombra la comunidad de donde provengo o el barrio donde yo vivo, ¿tá? Son esos entornos que nos van siendo parte de nuestra vida cotidiana. Indudablemente, si son parte de nuestra vida cotidiana, tenemos una influencia recíproca. ¿Se acuerdan de la expresión de la vida cotidiana en lo social? Bueno, acá se cumple, fíjense. Cómo comienza a construirse el reflejo de la vida cotidiana en lo social. Se empieza a construir con la concreción de las actividades de complejidad media llamadas actividades instrumentales. Sería un mecanismo de construcción de vida social. Que también nos está diciendo en estos textos que debemos ocuparnos en desarrollar. Bueno, tienen un componente contextual cultural porque empezamos a comportarnos, empezamos a tener esta noción de pertenencia del entorno, porque, asumimos los usos y costumbres de ese entorno que nos va rodeando. ¿Cuáles son esas actividades instrumentales? ¿No? Entonces vamos a ver, primero vamos a explicar las características. Están muy, muy relacionadas, ¿sí? La comunicación, ¿sí? Una actividad instrumental es poder pensar qué instrumentos o qué dispositivos utilizamos para comunicarnos. Está el lenguaje, pero también están los otros instrumentos tecnológicos, etc. ¿Cómo es nuestra red de comunicación? La movilidad comunitaria, es decir, cómo nos movemos en el barrio o en la comunidad donde estamos. ¿Qué transportes tenemos? ¿Cuáles son los medios y usos que usamos para movilizarnos? ¿Cuál es el mantenimiento, las actividades, las características, del mantenimiento de los recursos materiales y no materiales, como la salud, el trabajo, la vivienda? El manejo de la economía, es decir, en cuanto a administración del dinero, en cuanto a el monto de economía en dinero ingresa a la familia o ingresa al manejo de la persona y a los gastos que genera el mantener la vida diaria, ¿no? Las compras del día a día. El establecimiento y cuidado de su hogar, los cuidados de otros, el
el uso de procedimientos de seguridad y los recursos de sobrevivencia, como por ejemplo, tener una cobertura de salud o estar en una prepaga de urgencias, de asistencia de salud de urgencias. Bueno, toda estas características encierra la complejidad media, que son actividades instrumentales, que vamos a ver, de acuerdo a cada familia, qué habilidad tiene para poder administrar estas actividades instrumentales. En algunos vamos a ver que están muy limitados y en otros bastante desarrollados. Estas actividades son más complejas porque tienen que ver, fíjense, con el nivel de autonomía que tiene la persona para su subsistencia y movilidad en su entorno, ¿no? Se está asociado también a la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas de la vida cotidiana, es decir, pagar impuestos, pagar la colegiatura de los hijos, por ejemplo, mantener en los gastos económicos en el hogar. A eso se refiere a actividades instrumentales. ¿Qué instrumentos se necesitan o mecanismos para que esa vida cotidiana tenga funcionalidad? Bueno, una de ellas es esta de las actividades instrumentales. El objetivo de las actividades instrumentales es poder generar en las personas, ¿sí?, esta capacidad de manejo, tanto su vida interna como el entorno inmediato, el que le rodea, ¿no? Y que pueda establecer estrategias para llevar a cabo estas actividades significativas dentro del rol que le toca estar, el rol de hijo, de hijas, de niños, padres, hermanos, tíos. Bueno, hay diferentes roles que uno cumple en la funcionalidad de la vida cotidiana. Ejemplos, por ejemplo, la capacidad de usar las vías de comunicación. ¿Para qué utilizamos las vías de comunicación? Como el teléfono, el celular, ¿para qué lo utilizan? Estoy hablando de la vida cotidiana, ¿no? No, que generalmente no nos ponemos a pensar, lo hacemos como en forma automática. Bueno, sería bueno a ver si estamos haciendo uso racional de esta capacidad de usar los dispositivos adecuadamente. La elaboración de las propias comidas, ¿no? La realización de las tareas domésticas, la realización de las compras necesarias para vivir, el lavado de ropa, el manejo de la medicación, si es que estuviera prescrita, la movilidad en la comunidad, el uso de los transportes, el manejo de la economía de los pesos, por ejemplo, la administración de la economía del hogar y del banco. Generalmente, cuando nosotros estudiamos a las familias, vemos que estas actividades están depositadas en algunos roles, por ejemplo, la madre o el padre, y por ahí tenemos hijos adolescentes de 18, 20 años que están en edad de poder realizar estas actividades y no lo realizan, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Se deposita en una sola persona estas actividades instrumentales y no es compartida en la familia. ¿Qué genera esto? Aparte de la responsabilidad, lo que está generando es que en las otras personas que no lo realizan, no van a desarrollar la habilidad del manejo de estas actividades instrumentales. ¿Sí? Más allá de decir que no colabora, no ayuda, en realidad lo que se le está limitando es el desarrollo de las actividades instrumentales. Bueno, acá algunas solamente para nombrarlas, por ejemplo, cuando uno entra en déficit de actividad
actividades de la vida diaria, cuando se genera y realmente nos ponemos a pensar recién en estas condiciones, por ejemplo, en las alteraciones en el área del lenguaje, en las dificultades en la comprensión, en los problemas del lenguaje oral o escrito, en la dificultad del acceso al léxico. Cuando se instalan estas dificultades, uno piensa en la vida diaria. Estoy hablando, por ejemplo, en las personas no videntes, ¿no? Y todo el entorno comunitario barrial está determinado para las personas videntes, ¿sí? Entonces ahí como que forzosamente por una dificultad se repiensa en el aprendizaje del manejo de su lenguaje. Las alteraciones sensoriales y perceptivas, como la dificultad en la discriminación de formas, de reconocimientos de objetos o rostros, en las alteraciones del déficit visual, en los problemas de sensibilidad táctil y propioceptivas, en las agnosias, en los déficits motores neuromusculares, la alteración en la movilidad, las hemiplegias, la hemiparexia, las alteraciones en la amplitud del movimiento, en las alteraciones a nivel cognitivo, cuando se instala la desorientación espacial, los problemas atencionales, la negligencia, el déficit de memoria, los problemas en funciones ejecutivas, es decir, en el manejo de las habilidades motoras gruesas, motora fina, la apraxia, las alteraciones en la secuenciación, dificultad en la resolución de problemas, planificación y organización, en aspectos sociales como es la conducta social, la apatía, la impunidad, la rigidez mental, la conciencia de enfermedad, los trastornos graves mentales, las crónicas. Son algunos aspectos que quieren en la construcción necesitan que le ayude, acompañe o que le construya su vida diaria o complemente algunas actividades de la vida diaria. Y en esto sí, vemos nosotros por ejemplo, en las residencias del adulto mayor, que generalmente son soportes, utilizan soportes externos de ayuda para concretar una vida diaria, o bien en recuperaciones de postcirugías o transiciones de este tipo de alteraciones que se han nombrado, ¿no? Lo que impacta en la vida diaria. Bueno, las actividades avanzadas de la vida diaria son de complejidad baja, de satisfacción tardía. Voy a repetir, tenemos los grupos de actividades esenciales que están referidas a las necesidades básicas, a las necesidades humanas fundamentales. ¿Sí? Las necesidades de complejidad media, que son las actividades instrumentales, que implica la vida interna y la vida de un entorno inmediato, la movilidad en estos entornos, ¿no? Y vimos ahí algunas alteraciones o afecciones de la salud que implican necesariamente el reajuste de este tipo de actividades instrumentales. El último grupo de actividades de la vida diaria son las actividades de complejidad baja, de satisfacción tardía o lenta, ¿no? Estas están relacionadas al estilo de la persona, permiten desarrollar el rol o papel que les es asignado, ¿no? Dependiente de sus expectativas y proyectos de vida. Es decir, en este grupo de actividades de complejidad de satisfacción tardía, entra aquello que es muy interesante, que es el proyecto de vida de una persona.
Es decir, que se va concretando en el día a día, pero que se necesita varios días, digamos, para que se concreten, o tiempos largos, como por ejemplo la concreción de una carrera profesional. Ustedes ya están terminando este grupo de actividades al concretar su carrera profesional de enfermería. Por eso es que están relacionadas más a los estilos de vida, a los proyectos, a las metas que la persona haya trazado en su vida, ¿no? Y están muy ligados al cumplimiento de los roles que está realizando en su vida familiar, en su vida cotidiana. Podemos nombrar algunas de grupos. Es la educación, por ejemplo. Son actividades necesarias para participar en un medio educativo formativo, ¿no? Tenemos la educación formal, la educación informal. Implica la exploración de necesidades o intereses de la persona, ¿no? El trabajo son actividades necesarias para conseguir un empleo remunerado, pero también para conseguir la satisfacción de la autorrealización. El trabajo puede ser también el interés y búsqueda así de un empleo, pero también puede ser el desempeño en el mismo trabajo. Desempeñarse en el mismo trabajo también es un trabajo, hay que trabajar para ello, ¿no? La preparación para la jubilación, el explorar, el realizar algún voluntariado, ¿no? La participación voluntaria de la persona, fíjense que forma parte de una actividad de la vida diaria. Aquello que yo cuando empecé a estudiar este tema también como que me sorprendí. Nosotros en la carrera, excepto la Cruz Roja, no tenemos carga horaria de voluntariado. En cambio, la única escuela de enfermería es la Cruz Roja, que tiene una carga de voluntariado obligatoria a cumplir, ¿no? Después las otras escuelas creería que no. Sin embargo, cuando vemos este texto nos estamos dando cuenta de que una actividad de voluntariado es una actividad de la vida diaria, ¿no? El tiempo libre y la vida social como actividades de la vida diaria que serían de complejidad tardía, ¿no? La vida social, en tanto inicios, comienza desde las reuniones sociales tradicionales dentro de la familia, pues, los cumpleaños, no sé, los bautismos, un compromiso, matrimonio, bueno, esos son caminos del inicio de una vida social. Y en el entorno, bueno, están las participaciones en un concierto. Bueno, hay diferentes actividades donde uno pueda realizar actividad social. Para algunos es tan obvio porque lo hacen o lo realizamos. Pero cuando empezamos a estudiar vida cotidiana, hay algunas personas que no tienen vida social, han alcanzado un grado saludable de vida social. Bueno, esos serían entonces los tres grandes grupos de actividades que encierra una vida diaria. Y me parece que lo vamos a dejar acá porque lo que nos los ejercicios. Estos son algunos ejemplos. A ver qué hora es. No, yo voy a cortar. Vamos a dejarlo acá. Ejercicios para la vida diaria. Ahí vamos a quedar para continuar.
la vida diaria. Bien, bueno. Fíjense cómo aquello que parece tan obvio resulta que cuando estudiamos encierra tantas cosas, ¿no? Como la vida diaria y la vida cotidiana. Pareciera que la vida diaria era tan sencilla y estudiarla tiene bastante material, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Ya quedaron callados? ¿Qué pasó? Están todos dormidos. Está bueno, profe, pero parece largo. Sí, es largo. Lo que pasa es que, a ver, también me parece que prepararnos para trabajar la salud tampoco hay grandes como vacíos, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de ver es cómo podemos trabajar la salud mental de las personas. Y estamos intentando entender de que en realidad la salud mental viene, pero desde un inicio de cómo vivimos, dónde vivimos, cómo nos percibimos, cuáles son nuestras habilidades, reconocer nuestro entorno, nuestra vida cotidiana. Ahora mirar la vida diaria. Si nosotros trabajamos en todos estos aspectos, vamos a mantener un grado de salud, no solamente mental, sino una salud integral, ¿no? Y para poder trabajar en salud también se requiere una formación, hay material para poder cómo cuidar y cultivar la salud. El tema es que no siempre en todas las materias hay un apartado dedicado a la formación para que las enfermeras, los enfermeros, trabajemos en salud. Estamos muy abocados a trabajar en la enfermedad. Desde un inicio de la materia arrancamos con enfermedad y en esta materia estamos julio, mitad del año, dedicándole a cómo trabajar con la salud, ¿no? Por eso también las cosas nuevas que ustedes están viendo. Bueno, por lo pronto van a hacer el ejercicio del APGAR y el jueves me comentan cómo les va. ¿Está? Bueno, nos vemos el jueves que viene. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Profe, disculpe. Sí.